tiene que ser algo para aprender. Como de acá lo vamos a estar viendo todos, los maestros, teachers y yo, aunque también, pero los que vamos a tomar la decisión de quién vemos que no está enchufado en el tema, con mucho gusto lo invitamos a que se vayan, no están acá presionados para escuchar algo, estamos para aprender todos, porque el tema que va a hablar hoy Ángel y Raúl es un tema del que desconocemos todos, ustedes, nosotros como maestros y muchos de los padres de ustedes, aunque tengan emprendimientos, muchos de ustedes tienen empresas, a veces ignoramos cómo funciona la bolsa de valores y qué función cumple un corredor de bolsa. Primero que nada, Ángel, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Sabemos que su agenda de trabajo es muy intensa, porque estamos siguiendo y escuchando hablar muy bien de ustedes. Así que esta horita que me vayas a regalar hoy, si es tan larga como una hora, desde ya infinitamente agradecido. Bueno, buenos días a todos. Chiquilines, créanme que el agradecido soy yo, porque no siempre un ejecutivo, un tipo de empresa que está con la agenda absolutamente colmada y que se tiene que poner esto todos los días, quizás no lo tenía que haber traído, pero tuve una reunión antes de aquí y no tuve más remedio. Me hubiera sentido mucho más cómodo estando con ustedes, como me considero que soy. Estar entre niños a una persona con esta agenda es un verdadero privilegio. Y que esos niños piensen, como las autoridades del colegio, que yo puedo aportarles algo, que sería la mejor conclusión de esta intervención, si me voy habiendo generado, aunque sea una pregunta en la cabecita de cada uno de ustedes, habiendo puesto alguna inquietud y hacerlos interesarse por algunas pequeñas cosas que suceden en la vida y en la sociedad de los mayores, y que los niños desde ya quizás sea bueno que se vayan tomando contacto con ese tipo de cosas. Me sentiría muy satisfecho. Los niños siempre fueron mi pasión. Trabajé con niños siempre, hasta que la rutina, la profesión, el éxito, entre comillas, económico, la corbata, el traje, me alejaron de lo más lindo. Por eso es que no es fácil. Yo he dado una buena cantidad de charlas en el país y algunas en el exterior. Esta es absolutamente diferente. Tengo que sacar absolutamente todas las fórmulas y lo que pueda empaquetar la charla para hacerla de la manera más simple que yo pueda, y ojalá lo logre, para lograr el objetivo planteado anteriormente. Yo les pido que ustedes me ayuden, porque ustedes ayudan mucho más de lo que piensan. Cuando el señor Cambón me convocó y cuando me definió un poco más sobre qué temas era que ustedes y él querían que yo hablara con ustedes hoy, me pareció interesante abordarlo desde una óptica un poco menos curricular y teórica, y basarme, por ejemplo, en lo que fue mi experiencia de vida. Capaz desde que yo era con ustedes. ¿Qué pasó conmigo? Yo cuando era con ustedes también miraba el futuro, y ese futuro estaba lleno de interrogantes. Simplemente interrogantes. Era optimista, como son ustedes, acerca de su futuro, pero no dejaban de ser interrogantes. Tenía colaboración de mis padres, como la tienen ustedes, seguramente, como no la tienen todos los niños, pero ustedes sí la tienen. Y al amparo del camino de sus padres, seguramente ustedes visualizan un camino más derecho, más fácil, más placentero y con más posibilidades de llegar al objetivo final, que es no otra cosa que la felicidad. Cuando yo empecé y era chico, tuve al lado mío un gran padre que me marcó el camino de la rectitud, del esfuerzo, de la responsabilidad. Seguramente muchos de ustedes, la inmensa mayoría, los tienen a esos padres.
agradezcanlo absolutamente todos los días. En ese trabajo está el trabajo por el futuro del país, en infundir en los chicos certezas, seguridades, estabilidades afectivas y emocionales que les permitan emprender lo que ustedes decidan de una manera más apropiada y con mayor posibilidad de llegar al éxito. Cuando yo era joven, por supuesto estaba estudiando, había terminado la secundaria y comencé a trabajar con mi padre, que era corredor de bolsa. Yo tendría 20 y pocos años, 23, 24 años. Empecé a trabajar con él, me gustó la profesión, ahora les voy a explicar de qué se trata, esta semejante profesión. Y a los 3, 4 años, mi padre quería que yo comprara mi puesto de bolsa. Yo no tenía absolutamente ningún peso para comprar mi puesto de bolsa, y mi padre me ofrecía que él me lo prestaba o me lo regalaba, más bien me lo regalaba, no me lo prestaba. Yo recuerdo que en aquel momento yo estaba encantado de entrar al corredor de bolsa yo, personalmente, pero le dije a mi padre que, y esto capaz que es una de las cosas que pueden servir en algo: papá, yo voy a ser corredor de bolsa, había que comprar el puesto, tenía un valor ese puesto que era importante, cuando yo pueda comprármelo, porque tú me lo enseñaste. Mi padre no le vino muy bien esa respuesta, porque él quería que yo sea corredor de bolsa lo antes posible, él quería comprar el puesto, y el argumento que yo utilizaba para no comprarlo era un argumento que había salido de su niña, de su trayectoria, de su forma de actuar, y de lo que había enseñado: el amor propio, llegar a las cosas que uno puede llegar, plantearse los objetivos, luchar por ello, pero tener la convicción de que los elementos que uno pone en la búsqueda de un objetivo son básicos y fundamentales. Es así entonces que no accedí a la propuesta de mi padre, y a los 4 o 5 años de eso, porque me había ido muy bien, porque me gustaba mucho la profesión y había juntado unos pesitos, logré entrar yo como corredor de bolsa. Pero mi padre era corredor, los puestos de bolsa se pueden heredar, mi padre se podía haber retirado, y yo compré mi puesto y trabajé al lado de mi padre, sin excluirlo a él, ni él excluirlo a mí. Pero fíjense el detalle: yo no empecé a trabajar con mi padre como empleado de él, eso fue al principio. Lo que mi padre quiso cuando me propuso comprar el puesto y cuando yo lo compré fue que yo pasara a ser un empresario como él. Iba a ser difícil, pero mi padre era brillante, mi padre era un gran tipo desde todo punto de vista. Llegar a lo que fue él me parecía en aquel momento bastante difícil, pero en cuanto más ambicioso es el objetivo, más importante es el esfuerzo que hay que hacer para lograrlo. Por lo tanto, en aquel momento se generaron 2 empresarios. Uno era mi padre y otro era yo, que trabajábamos en el mismo escritorio, pero cada uno con sus clientes, cada uno con su fuerza de venta, cada uno iba a buscar trabajar y hacer negocio. No nos entorpecíamos el proceso ni el uno con el otro, pero desde el principio él me inculcó que yo tenía que ser en esto empresario al igual que él, aunque al principio iba a ser un muy pequeño empresario. Este concepto es el que yo quiero hoy contarles. Mi padre podría haber dicho: seguí trabajando conmigo, ahora que trabajas mejor, que entendés esto, te voy a pagar un mejor sueldo. Podría haber sido, y me podría haber ido bien. Mi padre me enseñó desde el principio a que yo tuviera esa mentalidad de también los hijos. Se vuelve a repetir la escena. Hoy comprar un puesto de bolsa es bastante imposible por el precio, por los requisitos, por una serie de cosas, y entonces la empresa personal la transformé hace algunos años en una empresa, en una sociedad jurídica, y involucré a mis hijos como socios. Hoy día estoy emprendiendo el camino de la retirada, dejando a mis hijos al frente de la empresa, pero al frente de la empresa, siendo empresarios. Les inculqué desde el principio ese concepto que para mí es absolutamente
absolutamente trascendente. Yo no digo que no sirva ser asalariado, al contrario, la inmensa mayoría de los habitantes de cualquier país son asalariados. Y está muy bien que lo sean. Y hay que llevar eso con mucha responsabilidad y orgullo. Pero si en este país, en lugar de haber 500 empresarios, hubiera 50.000, les puedo asegurar que el país andaba mucho mejor. Para que haya 50.000 es necesario que desde la edad de ustedes empiecen a tomar conciencia de la importancia que tiene ser emprendedor. Buscar, hurgar y pelear para lograr objetivos. Generar la empresa y llevarla adelante para el beneficio de uno mismo. Porque en última instancia se genera una relación entre uno y la empresa que se retroalimenta. Yo les puedo asegurar que crecen como personas en su interior mucho más al frente de una empresa que de otra manera. Y eso es, les vaya interesando qué está pasando con la empresa. Les vaya interesando proyectar la empresa y tomar medidas que a veces no tienen una retribución. Y quedarse 2 horas más sin que se retribuyan. Pero por el objetivo planteado, la empresa tiene que ir adelante. Y la empresa está yendo adelante, por suerte, desde la incorporación de los muchachos, mejor que antes de su incorporación. Porque el aire fresco de ustedes, de los jóvenes, es fundamental en cualquier empresa. El amor propio. El amor propio es yo puedo, se puede. Le van a decir 1000 imposibles, como ya hablamos en las charlas que estuvimos dando. Se puede. ¿Por qué no? Se puede. Pasión por lo que me gusta hacer. A mí me gusta cantar y todo el mundo me va a decir no vas a vivir del canto. Pasión, amor propio y demostrarle a los demás que puedo. Y convertir ese canto en una empresa. Pero además dijo algo muy lindo, Ángel, que permanentemente nombró a la familia. Y yo viendo las caras de ustedes, que conozco a todas las familias por suerte, sé que hay familias detrás de ustedes igual a la que estuvo detrás de Ángel, apoyándolo, no regalándole nada, haciéndole que ustedes se lo ganen. Entonces, entre tantas cosas muy bonitas que dijo, me quedo con esas dos, con el amor propio y la pasión, y además valorar a los padres que tengan ustedes. Nosotros, los maestros, estamos un ratito chiquito así en la vida de ustedes. Algunos estamos 1 año, 2, 6 como mucho. Pero los padres de ustedes van a estar siempre. Siempre ustedes. Están hoy, estuvieron ayer y van a estar mañana. Respeto, escucharlos mucho y ustedes enseñarles, porque la savia nueva, la energía nueva, como decía Ángel, es muy importante. Ustedes nos enseñan a nosotros. Este año empezamos con una charla sobre innovación con Steve Jobs, Henry Ford, Disney. A mí me encanta, muchos de ellos se engancharon, otros tantos no, pero por suerte en estas clases la mayoría se engancharon. Pero seguro, empezaron preguntas como por ejemplo, cómo Steve Jobs, después de haber creado Apple con Steve Wozniak, luego la incorporación del inversor, de Mike McCullough, que puso el dinero para que ellos llevaran adelante Apple y se desarrollara. En un momento llamaron a Steve Jobs y dijeron, siéntese ahí, usted está despedido, se tiene que ir de Apple. Entonces seguro, ellos empezaron. Pero ¿cómo, director? Y yo ahí empecé a hacer auto. ¿Qué quiere decir? El barco se me empezó a agujerear y como saben que yo intento no sacar la guitarra mucho, dije, la verdad, no lo sé. Entonces, ¿qué mejor que Ángel nos pueda contestar ese tipo de preguntas que hoy vamos a hacer? Vamos a empezar por las más fáciles, la de Jobs es la del final. Pero como Henry Ford monta su empresa, empiezan con 20 accionistas, después pasan a ser 10, después pasan a ser, y después termina él solo como accionista. Bueno, ese tipo de cosas que yo no les supe contestar a ellos y como los respeto mucho no les quise inventar. Cuando lo vi en televisión usted me encantó la entrevista que le hicieron, y bueno, si accediera a venir un ratito. Y hoy es uno de los mejores negocios que puede tener una persona en el Uruguay, por la ganancia que da, por la administración que tiene y por la seguridad de saber que todo lo que produce se lo compran a uno. Eso es el ejemplo que se me ocurre, junto con el de la cantina, los de chicos y grandes, uno no es mejor que otro,
son complementarios y todos van dirigidos al mismo concepto: gestión, administración, dirección de la empresa y generación de ganancias. Eso es lo que hay que hacer el chip en la cabeza y tratar de generar elementos que nos dirijan en esa dirección. Para eso sirve la bolsa de valores. Además, tú estabas hablando aquí de la manera de Mira, antes de terminar, la próxima pregunta. ¿Alguna vez ha habido algo dentro del emprendimiento de usted de liberar a todos los uruguayos para que se habían escuchado en televisión? ¿Alguno de los papás o algún conocido de su papá invirtió en eso? Es bueno que lo sepan y lo escuchen entonces. Porque en el mes de diciembre va a haber otra oferta igual en otro parque y va a haber otra vez la posibilidad de que todos vuelvan. No existe un mismo dinero para invertir en la bolsa. Algunos corredores a los montos chicos no les interesa, pero hay otros que sí, que nos interesa, porque nos interesa que todo el mundo tenga acceso a estos mecanismos. No, un peso, que no es nada para buscar un peso. Ponele $100. ¿Ah? Que no es tanto tampoco. Puede ser que sea mucho. Exactamente. O sea que no hay otra pregunta. Pero si vos invertís $100, vas a tener una ganancia como que invierte $20. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Por eso en la vida, además de invertir, hay que ahorrar. Y para invertir hay que ahorrar previamente. Entonces, si la inversión es buena y te está dando ganancias, capaz que eso mismo va a alimentar tu cultura del ahorro y va a generarte ahora la necesidad de ahorrar, porque si con esos 100 ganás 30 por año, vos decís con 1000 gano 300. Bueno, voy a ahorrar todo lo que puedo para seguir comprando. Eso ojalá todo el mundo lo tenga claro como el negocio. Muy buena pregunta, pero no fue la preparada. Cuanto más inviertes en el negocio bueno, más dividendos, más utilidad y ganancia vuelve a tener. Uno de los grandes problemas que se ha dicho históricamente que tiene Uruguay es la baja tasa de inversión. Hay poca inversión. Y el preámbulo de la inversión es el ahorro. O sea que hay que ahorrar para poder invertir, pero también invertir bien genera la necesidad de ahorrar. Otra pregunta. Más allá. ¿Cómo se enteran los uruguayos cuando hay una buena oportunidad para invertir en la bolsa? Esto de la UTE lo contó antes que salió de los medios, pero otra oportunidad, ¿cómo se entera? Generalmente salen en los medios, pero en los medios especializados. Y quizás uno de los problemas que tengamos en el Uruguay es que no hay una cultura aún muy desarrollada para que esto sea una cosa buena y que la gente se entere. Entonces no están creados los mecanismos idóneos para que la gente se entere. Por ejemplo, esta iniciativa que tuvo un profesor de invitarme y halagarme con esta invitación, habría que hacerla de forma mucho más general. Se le ocurrió al profesor, fue iniciativa de él. Pero a mí me parece que tendría que haber alguna disposición a nivel central que genere este tipo de encuentros. Y yo no digo de encuentros con la bolsa o un corredor de bolsa, encuentros de los niños con la sociedad, con lo real, con lo que está pasando todos los días con los mayores. Porque los niños tienen mucho para dar y para contar. Y además, en un futuro no muy lejano, van a ser los protagonistas. Y van a ser mejores protagonistas en la medida que estén mejor preparados. Y si los niños pasan a ser buenos protagonistas, el país mejora. Sí, más informados, como decía antes, y más formados. Ustedes están mucho más formados que quizás, no quiero ser respetuoso, pero en idiomas, en tecnología, que antes primero. Además vimos unos programas de televisión chiquitos así, y ustedes hoy tienen acceso a meterse en internet y ver lo que quieren. Cosas muy malas, pero también otras muy buenas. Otra pregunta. A ver, vamos a ver. Ella dice qué garantías tiene
pierde ese dinero, ¿no? Es una pregunta bastante compleja. En algunos casos hay garantías y en otros casos no las hay. Por ejemplo, además hay que ver qué tipo de papeles, ¿no? Que ahí entramos en otra historia, que es si los papeles son de deuda o son acciones que representan propiedad de la empresa. Eso después, capaz que si tengo un minuto, se lo voy a aclarar especialmente. Hay veces que las empresas dan una garantía real. Por ejemplo, la hipoteca sobre su maquinaria, sobre sus inmuebles, sobre sus instalaciones, ¿verdad? Otras veces no dan esa garantía y la gente igualmente compra esos papeles por confianza en el que está al frente de la empresa. Por ejemplo, en este país, en la década pasada o en la otra, había una gran confianza por 3 o 4 empresas de primera línea del país. Y eso estaba ineludiblemente vinculado con la gente que estaba al frente de esas empresas. Panapel, la Fábrica Nacional de Papel de Panacase, fundada en 1898, al frente de esa empresa hubo, ahora no, porque se vendió, pero hubo gente muy calificada, muy honesta, con una trayectoria impecable. No lo voy a nombrar porque tendría que nombrar entonces a todos los empresarios destacados del país, pero a todos nos generaba mucha certeza poder confiar en los ahorros a esa gente. O sea, lo que yo quiero decir es que cuando uno tiene una trayectoria, cuando uno tiene un comportamiento más allá de que no tiene la seguridad de que le va a vender en los negocios, la trayectoria, el comportamiento, la honestidad, el empuje, la responsabilidad, es un capital que el país necesita, pero a todo nivel, porque eso hace más transparente la gestión de las empresas. En última instancia, una empresa que le da trabajo a 200 trabajadores, es bueno que sus cifras se conozcan. Y no que de un día para el otro nos encontremos con la noticia: Freeport cerró, 400 obreros quedaron en la calle. Quizás, si nos hubiéramos enterado que los números de Freeport eran muy malos un tiempo antes, había tiempo para hacer algo y que esa fuente de trabajo se perdiera. No. ¿Entienden? O sea, la importancia de cotizar en bolsa va fundamentalmente por el lado de la ventaja que tiene tener la obligación de informar a la bolsa y a todo el mundo de cómo funcionan y cómo están sus números. Cualquier empresa puede presentarse. El tema es que la bolsa o el Banco Central después la autorice, porque se requiere un mínimo de volumen, de tamaño en la bolsa, y en última instancia hay empresas que no califican por el tamaño, y porque además de repente tienen un dueño solo, son chicas, no están vinculadas a áreas trascendentes, ¿no es cierto?, de la economía. La empresa para cotizar en bolsa tiene que tener un mínimo de volumen, que ya son empresas un poco más grandes. ¿Sí? ¿Las acciones de diferentes empresas siempre son las mismas o en cada empresa cambian? En cada empresa cambia su número porque depende de las reservas y del patrimonio de cada empresa. Las acciones son el título que cada uno de ustedes puede tener, que representan que son dueños de una partecita de la empresa. Por lo tanto, las acciones representan el patrimonio de la empresa, los bienes de la empresa. Todo lo que tiene la empresa se emite en acciones. Por lo tanto, no todas las empresas tienen la misma cantidad de patrimonio, no tienen el mismo tamaño, no tienen la misma cantidad de inmuebles, de vehículos, de instalaciones, de maquinaria. Entonces, la empresa que tiene más eso, tiene más cantidad de acciones, tiene más capital, tiene más patrimonio. Y la empresa que es más chica, tiene menos capital y menos patrimonio. Por eso que no es siempre la misma cantidad de acciones que tiene la empresa. Cualquiera puede invertir en empresas nacionales y si quieren invertir en una multinacional, ¿puede? Se puede invertir en empresas multinacionales. Hoy día el mercado financiero y el mercado de bolsa es absolutamente globalizado y por una computadora uno accede a comprar papeles en cualquier parte del mundo. Eso es una ventaja que cuando nosotros empezamos no existía, no había. Y por supuesto que se puede operar en cualquier bolsa del mundo a través de terminales radicadas en el país. Eso también encierra un desafío para el país y las empresas de este país,
a la hora de que los inversores tomen resoluciones, van a estar compitiendo las empresas nuestras con las empresas del exterior. Entonces a veces a las empresas... Puedo decir que estas 4 empresas uruguayas cotizan en bolsa. Lamentablemente no puedo hacer una lista mayor a 3 porque no cotizan muchas empresas sus acciones en la bolsa. Después le voy a contar el resto de las obligaciones. Las empresas que cotizan en bolsa son Frigorífico Modelo, que tiene un campo muy grande y cámara frigorífica desde hace muchos años. Gralado, que es el shopping de Tres Cruces, que ahora, si ustedes vieron que hubo una obra importante en ese shopping y se agrandó al doble, todo con plata que salió de la bolsa, ¿no es cierto? Y la otra es Isusa, que no sé si pasaron por la ruta 1, después del río Santa Lucía, hay una planta enorme de fertilizantes, que es esa empresa que está cotizando sus acciones en la bolsa. Eso implica de que en cada una de estas empresas haya, en lugar de 3 o 4 dueños, como sucede generalmente con todas las empresas, y como pasaba con el tema de la cantina, que les conté a ustedes, bueno, hay 40, 50 accionistas en cada una de esas empresas, en partes más chicas, ¿verdad? Esas son las empresas más conocidas que tenemos. Cuando una empresa deja de ser familiar, pequeña, reducida, y que se base casi exclusivamente en el ingenio de su cabeza, es fácil de llevar y se maneja con determinados criterios. Cuando la empresa va a la bolsa, abre su capital, entran otros inversores, a veces esos inversores ponen exigencias a la empresa, sobre todo a nivel de la gestión, y a veces no siempre un ingeniero muy capaz es el mejor gestionador de la empresa, porque la empresa tiene que dar utilidad, y no solamente se da utilidad generando cosas nuevas e innovando. A veces es necesario apuntalar la gestión, la administración y la dirección como forma fundamental. Y eso fue, en el caso concreto, lo que pasó con el TIC. Yo te agradezco la pregunta, porque es espléndida, ¿no? Estamos hablando de ganancias, de capital, de patrimonio, de plata, de inversión, de ahorro, y vos me preguntás si soy feliz. Te felicito. Lo primero que hay que decir, la felicidad no es exclusivamente consecuencia del dinero, del capital, del patrimonio, de la ganancia, de la inversión, de todo lo que hablamos hoy. Eso debe ser siempre un medio, no debe ser el objetivo final. Te lo agradezco. Yo fui un tipo muy feliz. Hoy soy muy feliz. Pero no por mi trayectoria profesional exclusivamente. Yo tuve y tengo una familia hermosa y ejemplar. Tengo una pareja muy buena compañera, y la verdad es que la felicidad pasa por tener los medios adecuados, que puede ser un desarrollo profesional, para lograrlo. Pero repito, la profesión, la empresa, el progreso que yo tuve en la vida es un medio y no un fin. Yo creo que en algún momento hay que decir que uno ve a un acrobata y le como estoy yo y contando todas estas cosas. Es totalmente complementario, pero diferente. Usted capaz que dijo, soy feliz con lo que hago, me apasiona lo que hago, me divierte lo que hago, y yo solo lo escuché, de corazón lo digo. De repente ustedes tienen un oído y una capacidad mucho mayor. Y volviendo al tema de la familia y el tema de que es una herramienta, el dinero, quiero que presten atención Mateo, Lucas, los que han estado un poquito más desatentos a esto último. Nosotros tenemos con mi familia, que allí está mi madre, que es la directora general, Raquel, y mis hermanas tenemos una, bueno, vamos a dar un aplauso.
llevamos como socios 25 años. Como madre e hijo llevamos 53. Pero como socios llevamos 25 años, al igual que con Rosana y otra hermana que está en el liceo. Y hay algo que siempre comento yo en casa y quiero que lo escuchen. Nada más que esto. Después la última pregunta y le entregamos el premio a Ángel, que además se tiene que ir. Nunca, y está mi madre que lo puede corroborar, hemos discutido por gestión, hemos discutido por poderes, por egos, por vos hiciste, por qué hiciste esto, nunca en 25 años, pero nunca, en los momentos más chatos y en los momentos más lindos económicamente hablando, nunca discutimos de dinero, nunca discutimos, faltó esta plata, ¿por qué dónde está este dinero? ¿Y por qué te quedaste con...? Nunca. Entonces digo, ¿es importante el dinero? Sí. Me puedo comprar esta camisa, esta corbata, puedo ponerme un perfume más rico que otro, puedo ir a comer afuera y no tengo que estar. Es importante como herramienta el dinero, pero no es lo más importante. No, pero lo importante es conectar ese mercado, ya que me dio un aplauso que no me lo merece, pero bueno. Lo importante es que nosotros somos socios hace 25 años, pero yo la empresa la empecé con 26 años de edad y hace 48. Entonces, acá voy a los valores, que es lo que se está perdiendo lamentablemente hoy, y es que yo empecé jardín de infantes siendo Carlos teniendo 5 años y siendo la directora secundaria de Rosana tenía 1 año y medio y Ivana no era nacida, lo cual quiere decir que ellos empezaron a ver cómo los cimientos del edificio se fueron haciendo con la arena dulce, no con la arena salada, que se viene abajo, se hace un edificio con arena de playa. Entonces, los valores de que tanto se habla hoy en la educación se dan con el ejemplo. Nosotros, realmente empecé el jardín en mi casa, no me daban la autorización porque la entrada era la misma del hogar, el baño era el mismo del hogar. Entonces yo tuve paciencia de esperar hasta que pude hacer un salón donde pude hacer la entrada independiente, el baño independiente, y así fuimos luchando el arte. Y ellos, tengo 3 hijos, tenemos 3 hijos, los 3 maestros, los fueron mamando con amor y sin intereses creados. O sea, yo era la maestra, la directora, la portera, la limpiadora, la cocinera, no me importaba. La madre de mis hijos era fundamental y me había puesto una meta. Lo voy a lograr, lo voy a lograr. Nunca le dije a mis hijos, tiene que ser maestro para llegar a lo que yo empecé. No, jamás. Y ahí está, ahí se lo puedo decir. Él empezó, creo que en psicología 1 año, hasta que después hizo honor lo mío y después. Yo le dejé a los 3 hijos con las puertas abiertas. Y tengo 3 hijos y los 3 maestros. Entonces es como decir, Carlos, yo hoy por hoy voy a estar viviendo en un apartamento, no importa el barrio, pero fuera del lugar. ¿Dónde vivo yo? ¿A dónde vivo? Vivo en la Cigüeña. Hace 48 años que vivo en la Cigüeña. Entonces sí, cuando vienen y me dicen que soy empresaria, hiciste un imperio, eso. A ver, digas no puedo. Siempre vamos a poder. Lo importante es ponernos una meta. Lo importante es luchar por la empresa que pensamos y no menospreciar la bolsa y estar llamando gente porque estoy sirviendo, quizás, o necesito intereses de afuera. No, vamos a luchar con las herramientas que nos dio la vida. ¿No? Perdón que hice esta acotación, pero digo, es la experiencia mía y la que me va a resultar, y como él dice, no nos peleamos. Nunca nos peleamos, porque acá todos luchamos. Vamos a comprar el gimnasio, sí, lo hacemos de chavo. Sí, bueno, los días le podemos poner. Siempre nos pusimos de acuerdo porque tenemos la meta de llegar a determinado lugar. Y no se puede. Por eso es que algunos ya terminan sus ciclos, y con los cuales están trabajando y a veces no tienen tiempo para intentarlo. Bueno, ustedes ya pueden intentar en la meta, ¿sí? Porque no tenemos que esperar a llegar a la edad que tengo yo para poner una meta. La meta hay que empezar a poner mucho antes. Diría yo, preparar la vejez como la que tengo yo en este momento a los 40 años para llegar a una vejez.
gestión y o dominio de una empresa una vez que ingresa en la bolsa? La empresa no tiene por qué cambiar la gestión cuando ingresa en la bolsa, si la gestión es buena. Lo único que esa gestión va a tener mayores exigencias. Como yo les decía antes, cada 3 meses la empresa va a tener que presentar información de balance en la bolsa y eso exige. A veces los balances de una empresa familiar no están prontos tan rápido. Entonces hay que hacerlos y uno no va a presentar en la bolsa balances que balance tras balance los resultados son cada vez peores. O sea que el hecho de tener que informar no solamente genera la bondad de la información y de la transparencia, sino también la necesidad de superarse. Porque uno no puede presentar balances cada vez más deteriorados, va a tener que hacer un esfuerzo de gestión importante. Y ahí es donde está el tema. Yo creo que es una buena pregunta, pero no tiene por qué haber un cambio esencial de gestión por cotizar el país. Sí. Si ustedes me permiten, les voy a aprovechar, darles los nombres de 2 empresas y contarles, si tengo un minuto, contarles una experiencia que han tenido esas empresas que son interesantes. A ver si... les voy a contar una cosa que te va a interesar. Fíjense una cosa. Hay una empresa colombiana que se llama Ecopetrol. Es la empresa que en Colombia, en el Estado colombiano, administra todo lo vinculado con el combustible, como si fuera CAP acá, pero es Ecopetrol. Y hay una empresa vinculada con el combustible brasileña que se llama Petrobras, y esa sí la conocen porque hay estaciones que hoy tienen ese nombre en el Uruguay. Esas empresas en el origen eran 100% propiedad del Estado colombiano y del Estado brasileño. Ecopetrol y Petrobras, como están vinculadas a un área de mucha inversión permanente, porque hay que estar buscando petróleo, las prospecciones de petróleo son muy exigentes en capital y hay que estar invirtiendo permanentemente, visualizaron en algún momento que seguir teniendo plata prestada a los bancos y en la bolsa era una trayectoria infinita que nunca se terminaría de repagar ese capital. Resolvieron los estados colombianos y brasileños agarrar una parte de la empresa y ofrecérsela a los habitantes de ese país. Ecopetrol hace 5 años puso a la venta el 10% de sus acciones, o sea, solo el 10% de sus acciones, y lo vendió con un máximo de $500 cada uno que tenía que comprar. Lo vendió a través de la bolsa y a través de todos los supermercados de Colombia. O sea, eso es un concepto. Ese es un concepto de cuándo una empresa es de todos, si es cuando es del Estado, o cuando, sin dejar de ser del Estado, participa la gente poniendo que sea años y sintiendo el interés de que esa empresa vaya para adelante. ¿Sabes cuántos accionistas hay por ese 10% del capital de Ecopetrol en este momento en Colombia, que son propietarios cada uno de una acción de Ecopetrol? 480.000. Con un 10% de su capital ofrecido a la gente, Ecopetrol hoy es 90% del Estado colombiano, que lo sigue administrando, que lo sigue gestionando, que sigue resolviendo lo que hacer, y en ese 10% entraron 480.000 nuevos accionistas. Ahora yo les pregunto una cosa, esos 480.000, cuando van a cargar combustible, ¿en qué estación entran? En la de Ecopetrol, que es la de Colombia. Por lo tanto, ese simple hecho significa para la empresa fidelizar una cantidad de clientes que seguro que van a cargar a la estación en cuya empresa tienen una partecita, porque eso tarde o temprano lo va a beneficiar. En Ecopetrol pasó lo mismo, en Petrobras pasó lo mismo, pero con un porcentaje
claramente mayor. Petrobras tiene más del 50% en manos del mercado, de ahorristas, de inversores particulares, y el 40% aproximadamente en manos del Estado brasileño. O sea, cuando me preguntaron alguna empresa del exterior, puedo nombrar una cantidad, pero me parece que estas son interesantes para poder contarles esta historia. Y como le cuento esta historia, le cuento una historia de Uruguay, si quiere. Porque esta historia me pasó toda la tarde, pero no se preocupe que no me voy a cansar más. En el año 1955, en el Uruguay, no en un país desarrollado y con estos mecanismos aceptados y sofisticados, en el Uruguay, la Intendencia de Montevideo emitió bonos de pavimento. Estaban los bonos con el cupón, se decía bonos de pavimento. Y se le vendieron esos bonos a los vecinos que le prestaban la plata a la Intendencia para poder arreglar los baches de la calle y mejorar el pavimento de la ciudad. Germán Barbato. El intendente Germán Barbato, que era el intendente de esa época, tuvo esta visión que me parece maravillosa. ¿No le parece? O sea, los vecinos le prestan la plata a la Intendencia y la Intendencia te saca de la calle. Y el vecino manera para sacar la producción de soja, para movilizar la forestación y la ganadería. Hay que hacer las carreteras de vuelta, hay que hacer el ferrocarril. No funciona el ferrocarril, tiene que funcionar. Yo tengo la esperanza que cuando se llame a los inversores internacionales para invertir y relograr esto, se tengan en cuenta a los ahorristas y los inversores nacionales, que si no se les da esa opción, les puedo asegurar que están colocando sus dineros en el exterior. Un país que no tiene mucho ahorro, que no tiene mucha inversión, no se puede dar el lujo. Cuando la tiene, cuando esa posibilidad existe, hay que democratizarla, hay que hacerla llegar a la mayor cantidad de gente. Porque esa es la única manera que una persona se siente involucrada con el destino de su país. Hay que generar intereses que no siempre son exclusivamente económicos. Esa persona seguramente va a estar pendiente de cuál es el balance de la empresa en la cual puso que sea $500. Le va a interesar que esa empresa no pierda $200 millones como perdió en cambio el año pasado. ¿Qué pasa? En la asamblea de accionistas de ANCAP hay dos personas, el presidente de ANCAP y el ministro de Industria del país, porque no hay más accionistas. Si esa empresa tuviera los 480.000 ahorristas que tiene Ecopetrol y estuviera en una asamblea, yo les puedo asegurar que ese balance hubiera sido una persona. ANCAP, no, espere. Aplaudir por aplaudir. Ahora no vamos a aplaudir cuando tenemos el premio y salimos una foto. ANCAP estuvo perdiendo no el último año, viene perdiendo desde hace muchos años. Y nadie de los uruguayos sabíamos que ANCAP. Como dice muy bien Ángel, si hubiera habido uruguayos que habían invertido en ANCAP, che, ¿cómo va el grupo de ANCAP? En rojo. ¿Cómo en rojo? Si hubiéramos sido 480.000, como bien dice él, hubiéramos estado todos en el directorio diciendo, yo puse dinero, ¿dónde está mi dinero? ¿Qué están haciendo con mi dinero? Esa es una gran falencia. Yo lo escuché en la nota que me hicieron también y me parece sumamente interesante. Primero que nada, felicitarlos porque la inmensa mayoría estuvieron muy atentos. Hay que reconocer que ellos son alumnos de primaria, año 15. Como todos, hubo algunos, normalmente los clásicos, no voy a nombrar que los vi que estuvieron molestando y lo demás, después era un tema de ellos. Es una pena que se hayan perdido lo que dijo Ángel, que fue súper interesante todo. Pero yo quiero felicitar a ese 80%, que es mucho, de los que estuvieron atentos, mirando, escuchando, y además grabamos todo para poder luego grabar yo personalmente para escuchar más detenidamente, porque necesito mucho más. Gracias Ángel por estar aquí. Además, Carlos, perdón, dijo algo muy importante que los veteranos lo queremos que se resulta, que sería AFE. Que ellos de pronto no saben lo que es. ¿Alguien sabe qué es AFE? Sí, la Asociación de Ferrocarriles. Muy bien. Entonces yo que tuve el gusto, porque yo era de Rocha, de viajar a Rocha en el tren, que me
necesitamos muchísimas más de lo que van ustedes a La Paloma. Vamos a hacer La Paloma, que es un balneario que van en verano, que van en el auto, que van rapidísimo, pero las condiciones nuestras de hace muchos años atrás, bueno, ¿en qué íbamos? A mí me encantaba ir en tren, ponía muchísimas horas de tren, pero me encantaba. Hoy por hoy, que los autos vieron que de pronto tenemos que esperar 4 o 5 semáforos para que el padre pueda pasar el semáforo a la otra calle. El tren ahora sería mucho más ágil, además de divertido, porque nosotros íbamos jugando a las cartas, en el tren, había baños, o sea, digo, acá tengo un compañero comedor para las mesitas, o sea que era muy disfrutable. El tema es que ahora venimos corriendo, los padres viven corriendo, entonces el auto es, voy al shopping, puedo ir caminando al shopping, porque nos mandan a caminar, pero agarramos el auto. ¿Qué queda? Capaz llegaría mucho más rápido el tren que más. Porque además estamos hablando de trenes ultramodernos como en Europa. Hoy en Europa se manejan todos en trenes. No estamos hablando de los trenes de hace 50 años, estamos hablando de trenes que hoy en Europa todo el mundo, los trenes van así. Es muy bueno el aporte. Yo lo que les iba a pedir ahora es, como se portaron también a las maestras, las teachers, que lo dejen en el recreo, que puedan tener un recreo extra. Ahora sí pueden aplaudir. Pero la maestra me acaba de mostrar una lista de los que se portaron mal, o sea, de los que no van a tener el recreo. Estamos buenos. Eso es gestión, eso es buena gestión. Y para terminar, y después cierra, no sentados, nos quedamos. Viene Raquel así le entrega el premio Cervantes a Ángel y después cierra. Bueno chicos, la verdad que como dijo el director, se portaron muy bien y ustedes son el futuro del país. O sea, lo que dijo acá el señor, tenemos que estudiarlo, transmitírselo a los padres, porque no todo es que venga con mucho gusto un futbolista, que no todos tenemos esa posibilidad de tener buenas piernas para ganar millones de dólares cuando nos compran, nos venden. Tenemos que pensar siempre en más. Si podemos ser empresarios, mucho más empleados. Y esto, a veces capaz que más fácil ser empleados, ¿no? Pero bueno, acá está el futuro de nuestro país. Capaz que aquella punta que no entendió, que es lo que tiene Rosana escrito por ahí, capaz que son los empresarios del futuro. Bueno, mucha suerte a todos. Les vamos a dar, ¿quién simboliza nuestro colegio? O sea que al señor Ángel le vamos a dar por esta hermosa charla, que de pronto ustedes hoy no la reconocen muy bien, pero sí la van a tener presente para el futuro y seguramente lo van a buscar para algún consejo. De mi parte, como directora general, le doy muchas gracias por su tiempo, que todo el tiempo es muy valioso para todos ustedes. Muchas gracias por venir. Espera un momento. Paula. Mire, mire. Buenísima. Bueno, chiquilines, otra vez lo del principio. Ha sido un placer. Me comprometo con la dirección del colegio a estar absolutamente a la orden para cualquier cosa que yo pueda aportarles. Tengan en cuenta mucho, no se olviden de la pregunta más linda de todas, que fue la de la felicidad. Tengan en cuenta eso. Los medios económicos siempre son un medio y no un fin en sí mismo. Ustedes tienen todo para ser felices. Aprovechenlo, lleguen lejos, tengan los medios suficientes, encaren, tengan gestión, vayan adelante, no les tengan miedo a la inversión, a arriesgar. La vida es
de los audaces, pero nunca pierdan de vista que la felicidad la van a encontrar en lo más íntimo de sus familias, en contacto con los seres queridos y compartiendo la vida, que es fundamental. La vida se comparte en el núcleo básico de la sociedad, pero también tenemos que hacer un esfuerzo para que la compartan todos los que habitamos en esta sociedad. Ese proceso que hoy está algo deteriorado y que el individualismo nos abarca día a día y crece dentro de todos nosotros, se contrapone, se enfrenta y se doblega con niños, con inquietudes, pero con inquietudes respecto a lo empresarial, pero también respecto a los conceptos fundamentales y a los valores que este país siempre tuvo. La felicidad está basada, repito, en la familia, en compartir la vida, que la sociedad sea cada día un poco más humana. Eso sucederá solo cuando ustedes sean grandes. Way up high, and the dreams that